Hola gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a mi canal. Yo soy Ruth Azul y esta semana os traigo un vídeo sobre cómo diseñar personajes. Si alguna vez habéis querido hacer vuestro propio cómic, animación, libro ilustrado o simplemente tenéis la idea de un personaje en la cabeza, ¿en serio la persiana ahora? O simplemente tenéis la idea de un personaje en la cabeza y queréis llevarlo al papel, a la vida real, afuera de vuestra cabeza, hacia un lugar, pues hoy os voy a dar unos consejitos para poder hacer eso de la manera más cómoda y seguramente para poder tener el mejor resultado posible. Así que, dentro vídeo. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es buscar referencias e información sobre aquello que vais a diseñar. Yo ahora mismo estoy haciendo un proyecto sobre palomas, así que lo que hice fue buscar fotografías e información sobre cómo son las palomas y me hice unos dibujillos para ir preparando el tema. Si queréis diseñar, por ejemplo, un vampiro, pues buscáis fotografías, dibujos, ilustraciones o incluso animaciones, cómics en los que aparezcan vampiros para poder tomar referencias y así hacer dibujos en función de cosas que ya existen, para ir haciéndoos una idea. Aquí, por ejemplo, os enseño, en el making of de Los Increíbles se utilizaron recortes de papel con formas geométricas muy marcadas para poder diseñar los personajes de una manera mucho más dinámica e interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo a Google, al diseño de personajes de Los Increíbles, porque es bastante interesante. Luego os recomiendo que, igual que en Los Increíbles utilizaban formas geométricas para ir pensando con trozos de papel cómo podían ser las formas básicas de los personajes, que dibujéis formas geométricas y luego intentéis hacer el personaje dentro de esa forma geométrica. Pues por ejemplo, y además lo bueno de las formas geométricas es que ayudan mucho a establecer un poco lo que es también la personalidad, ¿no? Porque si hacéis un personaje muy anguloso, con líneas muy rectas, pues será un personaje de aspecto mucho más serio. En cambio, si lo hacéis redondito, como esa paloma que veis ahí tan gorda, pues tiene un aspecto mucho más afable, más tierno, más tontorrón. Entonces podéis jugar con la geometría. Este proceso inicial es de búsqueda. Tenéis que ir buscando maneras de dibujar, de ir haciendo vuestros bocetillos y tenéis que ser un poco sueltos. Tenéis que tener en mente quién es el personaje que estáis dibujando, qué hace, a qué se dedica y pensar maneras en las que lo podéis representar y hacer bocetos muy libremente con las referencias que tenéis ya sacadas en mano. Esto que veis aquí ahora es del libro de arte de Paranorman y pues aquí, como veis, tenían unos cuantos diseños propuestos para hacer el personaje de Norman y ahí van jugando con la geometría, con las formas, con cómo podrían hacer al personaje mucho más expresivo e interesante, incluso señalando a los que más les interesaban para el final. Este es del libro de arte del libro de Kells y aquí, como veis, también hacían un montón de pruebas y de experimentos a ver qué forma podría tener el protagonista, pues experimentando con qué tipo de pelo, cómo sería la forma de la cara, el cuerpo, si es más alto, más delgado, más ancho, más estrecho, si es muy geométrico, si no lo veis ahí por la izquierda, por ejemplo, veis que el personaje es mucho más redondeado y sinuoso, pero que luego decidieron apostar por formas mucho más anguladas, por tener un flequillo, por tener el pelo con mucho más recto, en fin, ese tipo de cosas. Este es el libro de arte de Steven Universe y aquí son los bocetos previos de Granate, que como veis no tiene nada que ver con cómo ha terminado siendo, pero tiene un poco de esa esencia, ¿no? Y ahí están haciendo eso, esa búsqueda del personaje a través del boceto. Aquí Perla, que no se parece en nada a cómo terminó siendo al final. Y bueno, todo esto son cosas que vas descartando, vas añadiendo, vas quitando, vas probando qué cosas funcionan con el personaje y qué no. Diseñar un personaje normalmente requiere mucho boceto y mucho pensamiento. Estas imágenes, si no las habéis visto antes, igual os chocan, pero son en un principio cómo iban a ser Elsa y Anna de Frozen. Antes de que hicieran según qué cambios, y creo que fue cuando se compuso la canción de Suéltalo, Elsa iba a ser un poco la mala de la película, por lo que yo tengo entendido, y hay diseños muy interesantes de cómo iba a ser el personaje, pues más gélida, menos humana, con proporciones mucho más arriesgadas, que al final optaron por hacer a Elsa más humana. Pues bueno, ellos sabrán porque yo no entro a juzgarlo, pero desde luego los diseños previos eran muy interesantes.
Aquí tenéis alguno más en el que tienen pues eso, el pelo azul, todos estos ángulos, estos abrigos de piel tan pomposos, un personaje tan así con cara de malo. Estos son diseños previos de Flynn o Eugene de la película de Enredados, que pues bueno, fue una de las propuestas que tuvieron, así como podéis ver no tiene nada que ver con cómo es el personaje final. Este es mucho más grandote, más fuerte, tiene una pinta mucho más bobalicona y al final decidieron optar por un Flynn con otro diseño, más delgado, como no sé, otro rollo. Este al final fue uno de los diseños que sirvió también para lo que es Christoph, el de Frozen. O sea que bueno, en Disney nada se tira, todo es reciclable, eso ya lo sabemos todos. Así que nada, que nunca está de más hacer pruebas porque si no sale bien para este personaje, igual vale para el siguiente. Yo solo lo digo. Bueno, después, una vez tengáis más o menos claro cómo queréis que sea el personaje, ya decís, vale, pues quiero que sea así de alto, tenga esta cara, quiero que tenga etc características físicas, movedlo, haced poses de movimiento, comprobad cómo queda haciendo cosas y cómo le sienta estar de perfil o de frente para ir haciéndoos ya más cómodos con cómo va a ser el personaje. Así podéis ir viendo, y aquí por ejemplo tengo más de mis palomas pues en poses de acción. Esto te sirve porque muchas veces tendemos a dibujar a los personajes un poco como con la cara a tres cuartos y nos olvidamos del resto del cuerpo, pero es importante porque el personaje tiene piernas, tiene brazos o no, pero tiene partes del cuerpo móviles y no es una figura estática que va a estar ahí siendo bonita, sino que tiene que ser bonita en movimiento, hagáis lo que hagáis. Aquí, por ejemplo, tenéis del libro de arte de Nemo unas cuantas poses que se hicieron de Marvin a lápiz para luego ir trabajando el personaje ya con el color y después para pasar la animación 3D. Estos son unas pruebas que se hizo en el libro de Kells, pues un poco para ir comprobando la colocación, cómo se mueve el personaje, etcétera, etcétera. Y luego entran las llamadas cartas. Que no son cartas de amor de nadie, ni postales, ni nada por el estilo. Las cartas son como cuadrículas que se utilizan para ir definiendo los personajes. En este caso os estoy mostrando una carta de expresiones de Paranorman. La carta de expresiones pues son un montón de dibujos, a ser posible desde varios ángulos, pues de frente, de perfil, un poco a tres cuartos, un poco desde detrás, en el que diseñéis las expresiones que tiene el personaje. Tenéis que saber cómo se expresa y tenéis que saber de qué manera abre la boca, de qué manera sonríe, de qué manera llora, porque en esta parte es en la que más podéis explotar cómo es la personalidad del personaje. Y pues bueno, ir probando, si el personaje es así medio bobo, como es esta paloma que estáis viendo, pues a lo mejor le tengo que hacer los ojos muy grandes y muy separados y la boca más alta, a lo mejor le tengo que poner siempre expresión un poco lela. Por ejemplo, esta que tengo aquí, que es como más seria, más así listilla, pues a lo mejor le tengo que hacer poses más orgullosas, más frustradas, un poco más enfadada, así siendo más recta, más rigurosa. Esas cosas. Vais experimentando con las caras. El tema de las cartas de expresiones es un mundo. Hay mil maneras de hacerlas, de verlas, hay un montón. Yo os recomiendo que os echéis la tarde en Pinterest o en Google o donde queráis buscando cartas de expresiones de Pixar, de DreamWorks, de donde queráis, porque hay auténticas minas de oro, de verdad. Y estas os pueden servir de referencia para luego hacer vuestras cartas de expresiones de vuestros personajes propios. Es recomendable evitar hacer las típicas cartas de expresiones que se ven muchas veces con personajes de manga, que no porque tengan nada de malo, ojo, sino porque muchas veces estas expresiones pues solo cambia la posición de la boca y de los ojos, pero no se mueve la cara. ¿Sabes lo que quiero decir, no? La cara se mantiene con la misma forma y eso no puede ser porque cuando tú abres la boca, tu cara se alarga, ese tipo de cosas. Entonces, si estáis buscando un tipo de dibujo un poco más estilizado, tenéis que intentar que, que las facciones se estiren y se contraigan un poquito a la hora de ser más expresivas.
Si vais a hacer manga, pues bueno, entonces buscad un tutorial de hacer expresiones manga, porque yo no sé, no se me da bien. Yo hago otro estilo. Pero bueno, aquí por ejemplo tenéis del diseño de personaje de Big Hero 6, como podéis ver. Está esta chica en un montón de poses distintas, porque es eso, es importante saber cómo está el personaje sonriendo o tal desde distintos ángulos, porque lógicamente no lo vamos a ver siempre desde frente. Aquí tenéis otros ejemplos. Este es de Enredados. Aquí está Rapunzel, que está en todas las imágenes en la misma pose, que, bueno, quitando las que están abajo, vaya, que también es una estrategia que podéis tener, pero yo recomiendo que intentéis girar un poquito el personaje de la que lo dibujáis, como está en esta carta de expresiones de Flynn, para irle cogiendo ya más soltura al dibujo. Cuanto más os acostumbréis a dibujar al personaje en la misma postura, yo pienso que peor, porque luego no saldrán igual de bien otras. Entonces está bien diversificar un poquito. Este es Hans, el de Frozen, iba a decir el de Elsa, Dios santo. Que bueno, sigue la misma lógica. Un poco poses desde detrás, desde perfil, desde el otro perfil, de frente, tres cuartos, irle pillando la dinámica a la cara del personaje. Y esta es Elsa, que más de lo mismo. Mirad qué maravilla de pelo. Es que me fascina. O sea, las expresiones genial, ¿sabes? Chapo, pero es que ese pelo, yo de verdad no lo entiendo. Y eso que no soy tan fan de Frozen, pero es que madre mía, quítate el sombrero. Bueno, luego están las cartas de giro. Este es el libro de arte de Steven Universe y aquí podéis ver unas cuantas cartas de giro del propio Steven para ver cómo queda el personaje de frente, de perfil y de espaldas, esta vez a cuerpo entero. Estas cartas de giro son importantes por lo mismo por lo que era importante antes dibujar al personaje y sus expresiones desde otros ángulos, porque el personaje no siempre está de frente a la cámara, está en un montón de ángulos, está cambiado. Cuanto más lo podáis mover, cuanto mejor conozcáis el cuerpo del personaje, mejor, más fácil os será todo a la hora de dibujarlo. Aquí, por ejemplo, tenéis esta pequeña carta de giros de Amatista, que es una gozada. No tienen por qué estar todos los dibujos que hagáis de la carta de giros, que sea el mismo dibujo girado, sino que la podéis hacer dinámica, podéis estirarle una pierna, un brazo, así como queráis. Yo suelo hacerlos en la misma pose, pero porque sí, por manía, o sea, no tenéis por qué hacerlo. Si necesitáis saber cómo queda de lado una ala estirada, o un brazo, o una pierna, o una zarpa, adelante, giradlo todo sin ningún tipo de miedo, que va a quedaros igual de bien. Otra cosa que podéis hacer son cartas de manos y de pies. Si las manos y los pies van a ser muy expresivos en vuestra historia, pues no está de más que os toméis un tiempo para decidir el aspecto que van a tener las manos de cada personaje, si van a ser más grandes, más fuertes, más geométricas, si van a ser más redondeadas, más delicadas. Si, en definitiva, las manos y los pies, sobre todo las manos, pueden decir muchísimo del personaje. Aquí estáis viendo una imagen de el diseño de Tarzán, que son dibujos absolutamente maravillosos todos los del diseño de Tarzán. Si os molan estas cosas, echadle un vistazo porque merece la pena. La pena es que el libro de arte no está por ahí disponible por precios baratos. Otra cosa que podéis hacer es una carta de colores. Decidir qué colores va a tener el personaje, su piel, su pelo, sus escamas, sus plumas, su ropa, sus uñas, todos los colores que pueda tener, si es que vuestra historia va a ser en color, para así tenerlo como referencia y luego cuando estéis haciendo las cosas más definitivas no volveros así tan tarumba sin saber muy bien qué decisiones tomar. Aquí ya una vez tenemos súper definido al personaje, otra cosa que podemos hacer es seguir haciendo poses dinámicas. Ya que sabemos cómo se expresa y cómo es su cuerpo, vamos a juntar esos dos conocimientos. ¿Cómo se expresa? Pues doblada hacia adelante como está aquí Rapunzel o sentada. ¿Cómo se expresa? Con los brazos en alto, etcétera. Todo lo que podáis añadir de referencia a vuestra biblioteca de imágenes que os creéis os va a facilitar muchísimo el trabajo después cuando os pongáis a hacer el cómic, el libro ilustrado, animar, lo que sea, nunca os va a sobrar información. Más cartas. En principio nunca os podéis pasar haciendo cartas. Podéis hacer cartas de peinados, de vestimenta, como esta que estáis viendo del libro de arte de Steven Universe. Pues imaginaos cómo son los modelitos. ¿Qué lleva cuando se va a dormir, cuando se va de camping, cuando se va a dar un paseo, cuando está cansado, cuando está viendo la tele, cuando está divino de la muerte quedando con la persona que le gusta, cuando está pintándose las uñas?
Diseñar ropa es bastante entretenido en estos casos y os puede salir muy bien. Otra carta que deberíais hacer, esta es de las obligatorias, una carta de alturas. Tenéis que saber cómo de alto es un personaje respecto al otro. Esto es súper importante para que no se os vaya la pinza y en una página, pues por ejemplo, como lo veis aquí, el perro sea más grande que el gato y en la siguiente sea al revés, porque eso se nota mogollón, sobre todo si son en animaciones, son cómics, en cómics sobre todo porque se puede ir para atrás. Esta es una carta de altura súper grande y súper guay que hay en el libro de arte de Steven Universe y que, como podéis ver, todo el mundo necesita hacer estas cartas, no es solo para principiantes o gente que estamos aprendiendo. Todas estas cartas son siempre referencias para nosotros a la hora de crear de la manera más sencilla y completa posible. Y por último, si os queréis meter ya más en harina, os recomiendo diseñar algunos props o objetos, las cosas que lleva el personaje, lo que lleva en los bolsillos, en su mochila, lo que le rodea en su habitación. Y el siguiente paso sería diseñar escenarios, pero eso para otro día. Recordad que si os ha gustado el vídeo os podéis suscribir y podéis darle a me gusta para que yo sepa que os ha encantado y así me haréis súper feliz. Si lo habéis visto hasta aquí, no dudéis en comentar patatita y así yo sabré que lo habéis visto entero. Espero que os guste y que os haya sido útil. Así que nada, a diseñar personajes.